Muy buen día tengan todos ustedes, muchachos. Otra vez estamos aquí, ahora con esta segunda parte de este tema número 3, que son objetos de R. Además de los vectores que ya vimos en el tema número 2, aquí estamos viendo en este tema número 3 los 3 objetos adicionales que se verán en el curso para el caso de R, que sería en la primera parte que vimos las listas, en la segunda parte que vimos las matrices, y ahora en esta última parte estamos ya viendo el data frame, y este objeto va a ser el último que veamos como gran objeto para poder trabajar, y va a ser la forma más eh, utilizada para trabajar los datos, unido con los vectores, ¿verdad? Entonces vamos a ver, conocer un poco qué son los data frame. Y estos objetos, perdón, es una forma de presentación de los datos ya tabulados. Algunos sinónimos que se utilizan para este concepto son tablas, cuadros, bases de datos, marcos de datos, etc. Es un tipo especial de objeto de R porque permite un mejor manejo de la información para hacer las distintas tareas que son requeridas en R y sobre las cuales esta capacitación está enfocada sobre este tipo de objeto. Para reconocer un data frame se hace por medio de cómo es que la información está organizada dentro de él, y en resumen lo que hace es seguir un estándar de presentación tradicional de las bases de datos. ¿Cuál es esa presentación tradicional? Bueno, que ordena la información en variables estadísticas en la columna y los registros de los individuos o las unidades estadísticas en la fila. Cada uno de los datos se interpreta como el valor del individuo X para la variable Y. Por ejemplo, si tenemos la variable estatura y la persona dice que mide 1,80 metros, entonces ese valor de 1,80 metros será será el registrado en la fila de esa persona, que esa persona sería entonces la unidad estadística, y la variable sería la estatura, que es lo que estamos midiendo. Entonces, de esta forma, si se desea obtener información completa de una variable, se va a crear un vector de la columna respectiva, y si usted lo que quiere es el registro completo de una persona, va a crear un vector de la fila respectiva para la base de datos que esté trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a ver un poco a qué nos hacemos o a qué hacemos referencia. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear ya el data frame. Hay muchas formas de hacerlo o crear un data frame en R, pero la forma más simple es utilizando vectores y usando la función de data frame. Perdón. Cuando estoy creando estos vectores, puede ser que utilice vectores que ya están creados o puede ser que los esté creando cuando estoy utilizando esta función. Entonces vamos a hacer las dos versiones. Vamos a crear un data frame con los vectores no definidos. Quiere decir que los vamos a ir definiendo cuando los estemos construyendo el data frame. Entonces podemos crear un data frame agregando los vectores a utilizar dentro de la misma función. Entonces aquí vamos a crear el primer data frame que va a ser dato01, va a ser un data frame, y para crearlo voy a utilizar vectores dentro de la misma función. Y voy a utilizar dos vectores únicamente para hacerlo más sencillo. El primer vector se va a llamar estatura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vean que aquí estoy utilizando un único igual, y recordemos que el igual simple era utilizado para asignar. Entonces aquí le vamos a decir que se va a llamar estatura la primera columna y va a contener 3 valores, que son los 3 valores de las estaturas de las personas.
Y después voy a crear otro vector que se llama el largo del cabello, largo cabello, y va a contener un vector, de texto que va a decir corto, mediano y largo. Ok. Entonces, cuando ya muestro el vector, el data frame, perdón, que yo he creado, va a ser una pequeña base de datos que va a contener 3 registros. El registro número 1 va a tener la estatura, entonces dice que esta persona que mide unos 65 tiene el cabello corto, la que mide unos 70 tiene el cabello término de largo medio y la que mide unos 89 tiene el cabello largo. Ok, entonces esta es una pequeña base de datos y ya creamos el data frame. ¿Qué condición tiene que cumplir este data frame cuando lo estamos creando? Que las variables que yo indique acá tienen que tener la misma cantidad de elementos. Recordemos, cuando vimos vectores, dentro de cada vector pueden haber elementos del mismo tipo. Por ejemplo, aquí son todos numéricos, aquí son todos de texto. Y yo los puedo combinar ya creando una base de datos. ¿Qué pasa si estos vectores no son del mismo tamaño? Entonces se va a mostrar un error como el siguiente. Dice que hay un error en el data frame en esta función porque tienen las variables que estoy utilizando diferencias en las columnas. Ok. Entonces esa parte sí hay que tenerlo ahí cuidado para a la hora de saber crearlo. Entonces vamos a otra vez al R y dentro de un chon creamos el vector y lo mostramos para que lo veamos aquí ya construido. Algo importante es que aquí le asigna un indicativo del tipo de variable que esta le dice que es W o valores con decimales y esta le dice que es un tipo factor o una variable de texto. Ok. Entonces ahí hay que tomar en cuenta esto porque si ustedes cometen el error de, aquí lo podemos correr, digamos, a este. ¿Qué pasa si a este yo le quito el tercer elemento? Vamos a borrarle este tercer elemento. Yo se lo borro. Nada más, no hace falta que ustedes lo repliquen, es para que lo vean. Y si lo trato de trabajar, me va a presentar el error que tenemos allá, ¿verdad? Porque este vector que le estoy incorporando aquí para la variable largo cabello tiene 2 elementos y este tiene 3, entonces no me va a dejar construirlo. ¿De acuerdo? Ahí para que lo tengan presente y porque es eso, entonces tienen que tener eso claro. Otra cosa que yo puedo hacer es crear un data frame con los vectores que yo ya tengo definidos, ¿verdad? Yo tengo arriba creado un vector que se llama prendas, otro que se llama casas propias y otro que se llama respuesta 1 y todos tienen 4 elementos por cómo los creamos. Entonces voy a crear un data frame y lo que le voy a pasar aquí es una lista de vectores. Vean que yo nada más se las estoy pasando, no lo estoy renombrando, entonces como no lo estoy renombrando, va a utilizar los mismos nombres que tiene en los vectores. ¿Ok? Entonces igual aquí lo que estoy utilizando es la función DataFrame. Utilizamos la función DataFrame y creamos el DataFrame. Este es un factor, este es doble o numérico y este es OR. Vea que le aparece OR porque es un factor ordinal y aquí le aparece solo factor porque este es un factor nominal. Ok, esto es simplemente una guía como para que veamos cómo van quedando, pero ahorita vamos a ver una forma también de cómo reconocerlos. Otra cosa que yo puedo hacer es que a pesar de que yo utilizo eh, vectores que ya están creados, puedo renombrarlos dentro de la misma función. Simplemente lo que hago es le pongo el nombre nuevo que yo quiero y le asigno el vector que yo quiero que me traiga.
y así con todos los demás vectores que quiera hacer. Entonces esta es otra forma de crear un data frame o una pequeña base de datos. Cómo crear una pequeña base de datos cambiando los nombres que originalmente traen los vectores que le estoy pasando. Entonces tengo dos opciones, le dejo los mismos nombres o se los puedo cambiar aquí mismo. Perdón. De acuerdo. También yo puedo tomar una matriz y decirle que la convierta a un data frame. Entonces por medio de esa función, una función que se llama asDataFrame, se puede convertir una matriz en un data frame. Y para poder hacerlo, desde luego, lo primero es que tenemos que construir una matriz. Ya vimos cómo hacerlo. Le vamos a pasar 12 números aleatorios que van a estar entre el 1 y el 20. Le voy a decir que quiero que tenga 4 filas y que lo ordene por filas. Entonces, esta es la matriz. Recordemos que estos números son aleatorios, no siempre o no van a ser los mismos que yo tengo por acá. Cada vez que yo corra este código, los números van a cambiar, pero lo que estamos haciendo es definiendo una matriz de 4x3, 4 filas, 3 columnas. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya la tenemos construida y simplemente lo que vamos a decir, lo vamos a convertir en un data frame y le vamos a llamar dato04 y le vamos a decir asDataFrame y le voy a pasar una matriz, la matriz que acabamos de crear. Dentro de la función la incorporamos y vamos a ver qué pasa con la matriz. Ok, entonces vean que ya el formato de presentación cambió. Está la matriz, ahora esta es el data frame. Ok. Entonces, algunas diferencias. Vean que aquí lo que me decía era el número de columna, ¿verdad? En la matriz. Aquí lo que me dice es V1, V2, V3. Son los nombres que le está dando el data frame a estas variables que no han sido nombradas. Entonces, si aparece el V, perdón, si aparece el V es un data frame, si aparecen las enumeraciones de las columnas, es una matriz. Ok. Y aquí también enumeró, o como no le cree nombres a las filas, también lo que hizo fue crear un consecutivo de ellas. ¿Cómo yo puedo también nombrar las filas y las columnas de un data frame? Bueno, en R de forma automática, lo que acabamos de decir es asigna nombres a las variables utilizando la letra V y un consecutivo para nombrarlas cuando no nos ha indicado cómo es que se van a llamar. Y se puede ver que los nombres que asigno de forma automática y luego asignar un nombre. Para ver los nombres que tienen las variables y también para asignarlos se utiliza una función que se llama names. Y otra alternativa que es igual es callNames, que ya lo vimos para renombrar las, las columnas en las matrices y también rollNames para hacerlo en las filas. Entonces yo quiero que me diga cuáles son los nombres del data frame. Entonces yo uso la función names, nombres originales de las columnas, y lo que me hace es un vector de texto con los nombres de esas columnas. Entonces, ¿cómo yo extraigo estos datos? Entonces lo que hacemos es que le digo names y le paso el data frame para que me diga cuáles son los nombres de esas columnas y ahí ya los tenemos, ¿verdad? Y yo lo quiero renombrar, entonces yo le voy a decir que el names de ese data frame se va a llamar y le paso el vector con los nuevos nombres que yo quiero. Y después le digo que me lo muestre para ver cómo cambiaron esos nombres. Entonces vean que con esa función de names yo los consulto y también la utilizo para reasignarlos. Ok, entonces aquí ya están reasignados y se llaman kilos, sacos y horas. Los nombres no tienen como mucho sentido por el momento, es simplemente para que veamos algunos ejemplos de los nombres, después nos va a quedar un poco más claro.
Si yo quiero hacer lo mismo, pero con call names, el resultado es el mismo. Aquí nada más lo que le hice fue que le agregué una C. Vamos a ir a hacer lo mismo, pero es para que vea que con names o con call names, el resultado es exactamente el mismo. Entonces yo utilizo call names y también voy y le cambio los nombres a las columnas. Igual que como lo habíamos visto para las matrices, si yo utilizo call names y le paso entre paréntesis cuadrado la posición de una matriz, le voy a decir que le cambie el nombre de esa columna y le voy a poner el nuevo nombre para ese data frame que estamos creando o esta pequeña base de datos. Ok. Entonces aquí lo cambió porque yo le dije que lo hiciera sobre la posición de la columna número 2. Aquí ya vemos al final los nuevos nombres de las columnas. Lo que hago es que le vuelvo a pasar names para que me diga los nuevos nombres. Y al final, cómo fue que me quedó la matriz ya finalizada. Ok. Perdón, la matriz no, el data frame. ¿Cómo me quedó el data frame? Con los nuevos nombres que ya al final esos fueron los que quedaron. Yo también puedo hacer lo mismo para los nombres de las filas con role names, ya no con call names. Names solo sirve para las columnas. Con role names saco los nombres de cómo se llaman las filas y lo que me brinda es un vector de texto con símbolo numérico. Recordemos que esto es texto porque está entre llaves. Lo que significa es que esas columnas no tienen nombre, esas filas, perdón, no tienen nombre todavía. Y yo lo que voy a ir a hacer es renombrarlas. Perdón. Para renombrarlas, utilizo igual la columna role names y le voy a pasar un vector con los nuevos nombres que yo quiero que tengan esas filas. Entonces, simplemente renombramos las filas y vamos a ver cómo nos va quedando ya. Y vean que aquí ya no aparece el 1, el 2 y el 3 y el 4, sino el nuevo nombre que yo le di. Aquí me hace un espacio. Esta, por decirlo así, la columna de los nombres de las filas no tiene un encabezado. Esa es una caracterización para saber que esos son los nombres de las filas. Y todas las demás columnas sí van a tener su encabezado porque forman parte de las columnas de la base de datos. Ok. Si yo lo que quiero es renombrar una fila en específico, entonces también lo puedo utilizar con role names. Le digo cuál data frame y cuál posición de fila quiero que me haga el cambio. Le paso, como le estoy diciendo una posición, estoy pasando un único elemento. Entonces, de esa forma también yo puedo decirle cuál fila en específico quiero que le cambie el nombre. Y aquí ya tenemos el resultado. Ok. Entonces vean que ya vimos cómo crearlos, cómo renombrar las filas y las columnas. Ahora vamos a ver cómo extraer información del data frame. Si yo quiero extraer una columna completa y vamos a utilizar algunas formas, vamos a ver cuáles son las formas de extraerlo. Vamos a ver, básicamente son dos. Yo le puedo decir que use el nombre de la variable. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es como vimos la extracción de información de las filas, perdón, de las listas. Entonces yo le voy a decir que de este data frame, signo dólar y el nombre de la columna que quiero que me traiga. Ok, entonces aquí vamos a crearlo. Entonces, digamos, columna datos. Aquí le estoy cambiando el nombre, pero estoy haciendo lo mismo que hicimos allá. Entonces le vamos a decir datos 04, signo dólar. No, perdón, no es datos guión 4, signo dólar. Y aquí me va a aparecer la lista de las columnas. Entonces yo le digo que quiero que sea kilos. Y después que me lo muestre.
para ver qué fue lo que hizo. Entonces vean que primero le estoy diciendo, tráigame esa columna de esta base de datos y muéstreme. Entonces lo que me hace es que me extrae el vector de los valores de toda la columna, que son estos que tengo acá, ¿verdad? Si quiero hacer lo mismo para la fila, si quiero hacer lo mismo, tengo otra opción. Vamos a hacer lo mismo, pero indicando un número de columna. Entonces yo le tengo que decir columna dat2, digamos. El nombre es lo de menos. Le vamos a decir datos-04. Voy a utilizar los paréntesis cuadrados y aquí funciona igual que con las matrices. Si quiero toda la fila, dejo la primera parte en blanco y le voy a decir la posición de la columna. Esta forma que hicimos aquí extrajo la primera columna. Esta forma que vamos a hacer acá va a extraer exactamente la misma columna, la primera, y aquí después lo vamos a mostrar. Entonces vean que los resultados son exactamente los mismos. Tengo la opción de decirle usando el nombre de la columna o usando la posición de la columna. Pero tengo que decirle, igual que con la matriz, que quiero todas las filas, entonces la primera parte tiene que ir en 0. Ok. Entonces vean que yo puedo usar el nombre o usar un número de columna. Si quiero la fila completa, puedo utilizar el nombre de la variable o utilizar un número de fila. Aquí, perdón, hay un error, es el nombre de la fila. Entonces, si vamos a usar el fila nombre, vamos a copiarlo ya para hacerlo un poco más rápido. Y aquí es usando el nombre, perdón, de la fila. Aquí sí hay que tener cuidado porque el nombre de la fila tengo que incorporarla dentro de un vector, crear un vector, que en este caso va a ser de un único elemento, pero sí tengo que utilizar la función C. Entonces ahí le voy a decir cómo se llama y lo que me va a extraer es el empleado 1. Si yo no quiero utilizar esto, sino que lo que quiero utilizar es la posición, también lo puedo hacer. Y vean que como le estoy diciendo que todas las columnas, la segunda parte tiene que ir en blanco. La segunda parte después del paréntesis en blanco, el paréntesis cuadrado tiene que ir en blanco para que me extraiga toda la fila. Vea que aquí ya me trajo el empleado 2 porque yo le dije que fuera la segunda fila. Ok. Y lo que devuelve sigue siendo un objeto que es hijo del principal. Entonces todos estos objetos que estamos sacando acá, a pesar de que se muestran como vectores, en realidad lo son, ¿verdad? Si lo queremos ver. Perdón, si lo extraigo en columnas me genera un vector, si lo extraigo en filas me genera un data frame. Aquí podemos poner ese comentario. Genera un data frame al extraer la fila. ¿De acuerdo? Entonces aquí genera un data frame porque extraemos la información completa. ¿Ok? Si yo quiero un subconjunto de datos, entonces yo puedo pasarle algunas filas. Pero para extraer ese conjunto de datos yo le puedo pasar el nombre de las variables que yo quiero que me extraiga. Vea que esta base de datos tiene 3 variables, pero yo aquí le indiqué una lista de ellas nada más. ¿Y qué le paso? Un vector con los nombres de las variables. Entonces esta es la primera forma de hacerlo. Si lo que quiero es extraer todas las filas, por eso esto está aquí en blanco, todas las filas, pero solo de 2 variables. Entonces vean que yo voy a tomar de insumo el dato 04, le digo todas las filas
y solamente estas dos variables, entonces me va a traer una parte o un subconjunto de la base de datos original. También le puedo utilizar no los nombres, sino las posiciones de esas columnas, y como la 2 y la 3 están seguidas, aquí utilizamos la 1 y la 2, pero usando nombres, aquí vamos a utilizar la 2 y la 3. Yo puedo utilizar también un rango de columnas para poder extraer esos datos. ¿De acuerdo? Ahí extraemos el rango y lo podemos ir creando. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es, ya vemos cómo extraer información, ahora vamos a ver cómo obtener información o cómo obtener resultados de esos data frame utilizando algunas funciones. Entonces, si yo quiero ver las primeras 6 filas de esa tabla, lo que me va a hacer es, perdón, tengo que utilizar la función hit. Entonces, con la función hit y le paso el vector, me va a mostrar las primeras 6 filas. Pero aquí hay una aclaración, si tiene menos filas, entonces le va a mostrar la tabla completa, como es en el caso de nosotros, que es una tabla que solo tiene 6 datos, perdón, 4 filas. Entonces la va a mostrar completa. Pero sepan que eso existe para mostrar las primeras 6 y también para mostrar las últimas 6 filas. ¿Verdad? Para mostrar las últimas 6. Estas dos funcionan con las primeras 6 y las últimas 6. Si yo no le digo un número de filas que quiero ver, igual aquí las va a mostrar completas porque solo tengo 4. Pero yo le puedo decir aquí también que quiero solo las 2 primeras filas. Entonces le paso los datos y le digo cuántas filas quiero. Y ahí me trae las 2 primeras. Y aquí le voy a decir igual que quiero solo las 2 últimas. Entonces me va a mostrar solo el empleado 3 y el empleado 4. Si yo quiero un número diferente a 6, tengo que decirle qué número es. Si no le digo, me trae las primeras 6 con head, las últimas 6 con tail. Ok. Entonces, esa es los primeros resultados que podemos obtener. También yo puedo hacer un resumen de un reconocimiento de las variables y cómo son las que contienen estos data frame. Entonces vean que esa función es muy utilizada, la vamos a utilizar mucho, que se llama str, y le voy a pasar datos 04. Entonces aquí me va a hacer un resumen, me va a decir, bueno, usted tiene un data frame que tiene 4 observaciones o 4 filas y tiene 3 variables. De esas 3 variables se llaman así, son números enteros y estos son los valores. Entonces, str es muy utilizada para hacer una revisión rápida de los datos. Si lo que quiero es hacer un resumen de los datos y un resumen de valores estadísticos, voy a utilizar la función que se llama summary y le voy a pasar igual el dato 04. Entonces, ¿qué va a hacer? Como todas estas variables son numéricas, en dato 04, me va a decir, usted tiene la variable kilos, que tiene un valor mínimo, tiene el primer quantil, o lo que es lo mismo, dónde están ubicados los valores del 25%, cuál es el valor de la media, cuál es el valor de la mediana, del promedio, los valores al 75% y dónde está el valor máximo. Y estos 5 estadísticos lo voy a tirar para todas las variables numéricas. ¿Qué pasa si yo le paso a summary un vector de datos que tiene variables de texto? Entonces, vea que aquí tiene una variable numérica que era el primer vector que creamos, le tira los estadísticos que acabamos de ver, pero si tiene una variable de texto, lo que va a hacer es
contar cuántas veces aparece cada uno de los factores, ¿verdad? Si tiene una variable de texto, cuenta. Entonces, este 1 quiere decir que corto aparece una vez, largo aparece una vez y medio aparece una vez. Si nos recordamos que era lo que teníamos en este primer data frame, era 2 variables, cada una con 3 registros. Por eso es que corto, mediano y largo lo registraba ya como una única vez. De acuerdo. Si usted quiere ver las dimensiones de la tabla, igual que como hicimos con las matrices, la metemos dentro de la función din y aquí me va a decir la cantidad de filas y la cantidad de columnas. din me genera un vector de 2 elementos, el primer elemento el número de filas, el segundo elemento el número de columnas. Ok. Ahora vamos a pasar los nombres de las filas a una columna. Esto es un proceso que les puede servir ahí en el futuro. Vean que yo tengo aquí los nombres de las filas. Estos nombres de las filas no tienen aquí un encabezado porque no es una variable, es para reconocer este registro. Pero yo podría convertir estos nombres en una nueva variable, que sería una columna adicional. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar dato 04. Vamos a tomar dato 04 para ver qué era lo que teníamos. Y veamos que teníamos los nombres de las filas y los nombres de las columnas que nosotros creamos en el proceso anteriormente. Ahora lo que yo le voy a decir es que voy a crear un dato 04.1 y voy a agarrar un cbin que le voy a agregar una columna adicional. Esa columna se va a llamar var y lo que va a tener es los nombres de las filas de este data frame. Y a esta nueva variable le voy a agregar el data frame original. Entonces vean que ya tengo esto por acá y logré extraerlo de aquí y colocarlo como una nueva variable. Esto les puede ser útil en el futuro. Ténganlo por ahí presente y lo podrían llegar a trabajar luego, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, uno de los trucos que podemos ir viendo a la hora de combinar las cosas que vamos aprendiendo, que es lo que a nosotros nos interesa que ustedes desarrollen en el curso. Entonces, cbin une columnas. ¿Cuál columna es la que voy a unir? Bueno, la voy a construir aquí de una vez y voy a utilizar los nombres de estas filas para crear esta variable y la voy a unir a los datos 04 originales. De acuerdo. Y eso es muy rápido. Algunas de las cosas que se pueden hacer con un data frame, nosotros vamos a seguir aprendiendo más de ello. Y lo que nos queda ya es la última parte. Vamos a trabajar la importación y exportación de datos en el último archivo, en el último video, perdón. Igual seguimos trabajando con el archivo original. Hasta aquí esta parte de lo que son los data frame y cualquier duda, cualquier consulta, recuerden nuestros canales de comunicación y estamos para servirle ante cualquier consulta. Muchas gracias y seguimos conversando.